Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestro estudio de cabeza y cuello, hoy vamos a hablar sobre las regiones. Este plano muscular va a estar formado por los músculos faciales. Estos músculos faciales tienen 4 características generales importantes, comunes a estos músculos. En primer lugar, los músculos faciales se van a insertar tanto en el hueso como en la piel. La inserción de la piel va a dar las expresiones faciales. Otra característica es de que va a rodear a los orificios naturales de la cabeza. El conducto auditivo externo, la cavidad orbitaria, las fosas nasales y la cavidad bucal. La tercera característica es que está inervado por el nervio facial. Precisamente porque inerva los músculos faciales, este nervio se llama nervio facial. Y la cuarta característica sería que está irrigada por la arteria facial, rama de la carótida externa. Entonces aquí vamos a tener, rodeando a la cavidad orbitaria, el músculo digástrico, el occipito frontal. Este músculo occipito frontal es digástrico porque tiene un tendón intermedio al cual se lo ha denominado aponeurosis epicraneal o galeaponeurona. El vientre occipital se va a insertar en la línea nucal superior o línea curva occipital superior. Y de ahí va a ascender, va a formar el tendón intermedio y va a continuarse como frontal. El frontal se va a insertar en la piel a nivel de la ceja. Entonces este músculo, al contraerse, formar las líneas transversales en la frente. Su acción es llevar la ceja hacia arriba y, como dijimos, va a formar las líneas transversales en la frente. Por lo tanto, es el músculo de la admiración. Si a una persona le indicamos que se ha ganado la lotería, va a fruncir el ceño formando las líneas transversales de asombro. Otro músculo rodeando a la cavidad orbitaria va a ser el músculo orbicular de los ojos. Este músculo orbicular de los ojos va a tener 3 porciones, una porción orbicular propiamente dicha, otra porción palpebral y el músculo lagrimal. La porción orbicular se va a insertar a lo largo del reborde orbitario, pero va a tener su punto de origen a nivel del tendón palpebral interno. Este músculo, al contraerse, va a cerrar la hendidura palpebral. Algunas veces se denomina el músculo del llanto falso. Luego tenemos en esta parte interna los músculos palpebrales en número de 2, superior e inferior, que van a estar insertos en el reborde de la cavidad orbitaria a través de 2 ligamentos. El ligamento palpebral externo, que se inserta en el reborde externo de la órbita, y el ligamento palpebral interno. Este ligamento palpebral interno se va a desdoblar en 2 ligamentos, uno directo y otro reflejo. Y finalmente en la parte interna se va a insertar el músculo lagrimal a nivel de la cresta lagrimal del hueso y del ánulus. Este músculo lagrimal va a rodear al saco lagrimal y por lo tanto su contracción va a permitir que la lágrima curse de los conductos lagrimales hacia la cavidad nasal. Otro músculo que tenemos cerca a la cavidad orbitaria va a ser el músculo superciliar. Entonces este músculo superciliar, aquí lo tenemos, va a tener inserción en el arco superciliar de la parte interna, ¿no? Aquí está el arco superciliar en su parte interna y la piel de la porción que va a estar a nivel del agujero supraorbitario o escotador. A este músculo también se lo ha denominado corrugador de la ceja. Otro músculo que va a estar en relación a la cavidad orbitaria es el músculo crocero o antes llamado piramidal. Este músculo, que aquí lo vemos, se va a insertar en el dorso de la pirámide nasal, es decir, en el hueso nasal y parte del cartílago lateral.
estas inserciones en el cartílago lateral de la nariz y en el borde inferior del hueso nasal. Y va a ascender hacia arriba y se va a insertar a nivel de la piel entre las dos cejas, en el intercejo. Por lo tanto, su contracción va a ser antagónica al frontal y va a bajar las cejas hacia la línea media y va a formar unas líneas verticales. Algunos autores lo han denominado a este músculo de la atención. He estado leyendo en algunos otros libros que al frontal lo consideran como el músculo de la atención, pero si nosotros analizamos es el músculo de la sorpresa y este músculo procede de ese músculo de la atención. Los músculos que van a rodear a la cavidad nasal van a ser el transverso, el dilatador de la narina, el músculo depresor del tabique. Este músculo depresor del tabique antes se denominaba músculo mirtiforme. Este músculo mirtiforme se insertaba en la fosita incisiva, antes llamada fosita mirtiforme por el nombre del músculo. Estas fibras van a ascender hacia la parte del tabique, por lo tanto van a descender el tabique y van a interactuar con el dilatador de la nariz y el músculo nasal. Aquí tenemos al músculo transverso de la nariz que se va a insertar en el dorso de la nariz, en la piel, y va a ir a unirse al músculo depresor del tabique antes llamado mirtiforme. En la parte lateral vamos a tener el músculo dilatador propio de las aberturas nasales o de las narinas. Este músculo se va a insertar en el hueso maxilar y en el ala de la nariz. Por lo tanto, su acción va a ser dilatar las narinas. Los músculos que van a estar rodeando la cavidad orbitaria son los siguientes. El músculo más principal de la cavidad bucal es el orbicular de los labios. Este orbicular de los labios tiene un segmento superior que va a formar el labio superior y otro segmento inferior que va a formar el labio inferior. Entonces este orbicular va a tener diferentes inserciones a nivel del subtabique, a nivel de la fosita incisiva, en las eminencias alveolares, especialmente de los incisivos y de los caninos. Y la unión de los dos segmentos orbiculares va a formar la comisura labial. Por lo tanto, la acción va a ser como un esfínter de la cavidad bucal. Luego tenemos otro músculo, el músculo buccinador. Este es el músculo buccinador, tiene dos características. Uno es que está perforado por el conducto parotidio de esteno y otro que se la denomina músculo de los silbadores o de los trompetistas. Va a tener una inserción en el labio anterior de la rama mandibular, en la cresta buccinatriz que se encuentra en ese canal del borde anterior. Además de eso, se va a insertar a nivel de las eminencias alveolares, de la arcada superior e inferior, del ligamento pterigomaxilar, y sus fibras van a entrecruzarse. Las superiores se van a hacer inferiores y las inferiores superiores, formando la comisura labial. Luego tenemos los músculos elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Estos dos músculos se van a encontrar en esta región, el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Se van a insertar en la apófisis frontal del maxilar, es decir, en la apófisis ascendente. Van a bajar dos fascículos, como aquí se puede ver, uno que va a ir al ala de la nariz, que va a ser elevador, y al labio superior. Luego tenemos un músculo independiente, que es el elevador propio del labio superior. Se va a insertar también en el hueso maxilar, en las proximidades del orificio infraorbitario, y de ahí va a descender hacia el labio superior. Su acción es suspender el labio superior. En la profundidad de este músculo vamos a encontrar al músculo canino. Este músculo canino se va a insertar en la fosa canina
se encuentra en la cara anterior de la apófisis piramidal o cigomática y en la piel que va a ir a formar parte de la comisura labial. Entonces su acción va a ser llevar hacia arriba y hacia atrás la comisura labial. Lateralmente vamos a tener dos músculos denominados cigomáticos. Estos músculos cigomáticos se denominan así porque se insertan en el hueso cigomático. El más medial va a ser el músculo cigomático menor. Este músculo cigomático menor se inserta en la cara externa del hueso malar, desciende y va a formar parte del labio. Va a llevar hacia arriba al labio superior. En la parte externa al músculo cigomático menor tenemos al músculo cigomático mayor. Este músculo cigomático mayor se inserta por fuera en la cara externa del hueso malar y va a ir hacia la comisura. Por lo tanto, este músculo va a elevar hacia arriba y hacia afuera a la comisura labial. Es por eso que se ha denominado músculo de la risa. Luego otro músculo que va a rodear la cavidad bucal es el músculo risorio de Santorini. Este músculo risorio de Santorini es muy delgado, raras veces podemos encontrarlos en la disección. Entonces se va a insertar en la región parotidia y va a ir hacia la comisura labial. La acción es llevar hacia afuera y hacia atrás la comisura labial. Algunos autores indican que este músculo se nota en la sonrisa, por lo tanto es el músculo de la sonrisa. Hay que diferenciar el músculo de la risa, que es del cigomático mayor, y este es de la sonrisa, es el músculo risorio de Santorini. Descendiendo un poco más vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la comisura labial. Este músculo se llamaba triangular. Este músculo triangular se inserta en la línea oblicua externa, su base, y va a ascender su vértice hacia la comisura labial. Su acción es descender la comisura hacia abajo y hacia afuera. Es el músculo de la tristeza. Luego vamos a tener el músculo cuadrado del mentón, ahora llamado depresor del labio inferior. Igual que el músculo depresor del ángulo, se va a insertar en la parte más anterior de la línea oblicua de la mandíbula, la línea oblicua externa, y sus fibras van a ascender. Es un músculo cuadrilátero hacia el labio superior. Entonces va a bajar el labio inferior y este músculo se manifiesta en el mal humor. Entonces a este músculo se denomina el músculo del mal humor. Luego tenemos el más pequeño y en la línea media la borla del mentón. Este músculo se va a insertar en la eminencia mentoniana y va a ir hacia la línea media, la piel del mentón. Este es un músculo característico que va a formar las fositas que se encuentran en la parte de la eminencia mentoniana. Entonces aquí tenemos los músculos que rodean al pabellón auricular. Es el músculo auricular anterior, auricular medio y auricular posterior. Los dos auriculares anterior y medio se van a insertar en la aponeurosis temporal y van a ir el anterior hacia la raíz y a la espina del hélix. El medio va a ir a la concha, la cara interna del cartílago denominado concha, y el posterior de la apófisis mastoides hacia la concha. Este músculo tiene la misión de orientar el pabellón auricular hacia el sonido, hacia el origen del sonido. Y finalmente, esto debería ser estudiado, este músculo, como músculos del cuello, pero aquí lo vamos a estudiar porque es parte de la expresión facial. El músculo platisma mioides o cutáneo del cuello. Es un músculo cuadrilátero, ancho, delgado, aplanado, que se va a encontrar en el tejido celular. Entonces se va a insertar en la parte de la piel próxima a la clavícula
y las fibras van a ascender y se van a insertar en 3 segmentos: en el borde inferior de la mandíbula, en la línea oblicua externa de la mandíbula y en la comisura labial. A este músculo se lo denomina el músculo de la bronca. Cuando el individuo está molesto, va a contraer este músculo y se va a notar perfectamente esta contracción en un acto de molestia, de bronca del individuo. Y como hemos dicho, todos estos músculos van a estar inervados por el nervio facial. En esta imagen podemos observar diferentes expresiones. Hemos extraído del Zubier, del libro oficial, y en el cual vamos a ver las diferentes expresiones faciales. La mímica de la alegría. El principal músculo de la alegría es el cigomático mayor, que va a llevar la comisura hacia atrás y hacia arriba. Luego van a intervenir el orbicular, las fibras divergentes del orbicular de los ojos, el orbicular de los labios, el risorio de Santorini, el elevador del labio superior. Esa es la expresión de la alegría traducida en una risa. Lo contrario, tenemos la mímica de la tristeza. Esta mímica de la tristeza, la característica importante es que la comisura labial se va hacia abajo y hacia atrás y es producida por el depresor del ángulo de la comisura. Por lo tanto, el músculo más característico de la tristeza es el depresor del ángulo, que van a, por supuesto, participar el orbicular de los labios, el músculo mentoniano o de la borla, el cigomático menor, es el músculo de la desesperanza, y por supuesto, el ángulo externo del ojo va a ir hacia abajo y esto va a estar dado por el orbicular de los ojos y el corrugador de la ceja. Entonces es muy característico. Hacia abajo los ángulos tanto de las hendiduras palpebrales como de las comisuras labiales. Luego tenemos la mímica de la atención. Les decía que el músculo de la atención es el músculo frontal que va a formar las líneas transversales. Y van a intervenir otros músculos en menor jerarquía, como son el orbicular de los ojos, el cigomático mayor, el depresor del tabique o mirtiforme, y por lo tanto también el orbicular de la boca. Hay otro tipo de facies, la facies emotiva. Hay que diferenciar de las facies de la tristeza, que si bien tienen la contracción de algunos músculos semejantes a músculos de la tristeza, los músculos, vamos a ver el corrugador de la ceja, que va a también llevar hacia abajo y hacia atrás el ángulo de la hendidura palpebral. Va a intervenir también el orbicular, la porción del músculo alar del elevador, el músculo macetero, el orbicular de los labios y por lo tanto los músculos depresores del ángulo y de los labios. Tiene mucha semejanza con la tristeza. La tristeza y las emociones van a estar siempre juntas y es por eso que tienen esta misma característica. Por lo tanto, en un resumen diríamos que los músculos de la alegría son el dilatador nasal, que expresa el deseo, el risorio de Santorini, alegría, el gran cigomático, es decir, cigomático mayor, del placer de la sonrisa franca, el buchinador, se lo ha manifestado como que manifestaría el placer sensual, y los músculos pretarsales de la animación y la viveza. Estas son las facies normales. Una vez que hemos delimitado la fosa y hemos visto la región temporal, vamos a encontrar su contenido de esta fosa va a ser precisamente el músculo temporal. Aquí vamos a ver al músculo temporal llamado por los antiguos crotáfites. Este músculo es radiado, es decir, va a tener forma de abanico
y se va a insertar en toda la superficie comprendida por debajo de la línea temporal inferior. Entonces se va a insertar en esa línea temporal inferior. Precisamente va a estar hecha esta línea por la inserción de este músculo temporal. En la parte posterior va a llegar inclusive a insertarse en la línea temporalis o cresta supramastoidea. Y en la parte anterior no va a tener inserción en el canal formado por la porción orbitaria del temporal y la apófisis superior del hueso malar. Este músculo va a formar un tendón blanco nacarado, muy característico, y se va a ir a insertar en el ángulo anterosuperior de la rama mandibular y va a descender por el borde anterior de la rama mandibular. El origen, la fosa temporal, y la inserción en el ángulo de la rama mandibular. Este músculo temporal vamos a ver que tiene una fascia o aponeurosis temporal. Esta fascia aponeurosis temporal se va a insertar en la línea temporal superior, la hoja superficial, y va a tener una hoja profunda que se va a insertar en la superficie comprendida entre la línea temporal superior y la temporal inferior. Ambas fascias van a descender y se van a separar por un tejido adiposo y se van a insertar por delante en el borde posterior del hueso malar, en la cresta temporalis del frontal, en la línea temporalis o supramastoidea y en el borde superior del asa cigomática. Entonces es muy importante conocer esta región. Ya hemos indicado que la región tiene la piel, el tejido celular subcutáneo, debajo del tejido celular subcutáneo una fascia dependiente de la galea aponeurótica, y vamos a caer en la aponeurosis del músculo temporal y finalmente en el músculo propiamente dicho. Aquí vemos las dos hojas, una hoja superficial y una profunda del músculo temporal. En su cara superficial de este músculo se va a observar la red vascular y nerviosa. Aquí podemos observar la relación que tiene la fascia temporal con la arteria temporal superficial, su vena temporal superficial y las ramas y filetes del aurículo temporal. En la región infratemporal o pterigomaxilar vamos a encontrar dos músculos, el músculo pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Se llama externo porque está por fuera de este músculo que se llama pterigoideo interno. El músculo pterigoideo externo va a tener dos fascículos. Como podemos ver, un fascículo superior o esfenoidal que se va a insertar en la cresta subtemporal y en el techo de la cavidad pterigomaxilar, es decir, en la porción horizontal del ala mayor del esfenoide. La otra porción, llamada pterigoidea, se va a insertar en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoidea. Entonces vamos a tener estos dos fascículos que aquí podemos ver, van a tener íntima relación con el paso de la arteria maxilar. Vamos a ver a la arteria maxilar que puede ir por el borde inferior o entre los dos fascículos. Estos dos fascículos se van a unir y se van a insertar cerca de la articulación temporomandibular, en una fosita que está en el cuello del cóndilo mandibular y que se llama fosita de inserción del pterigoideo externo. Va a estar inervado por el nervio pterigoideo externo del nervio mandibular. Y en la parte interna vamos a tener a un músculo cuadrilátero que se llama pterigoideo medial, que los clásicos le denominaban macetero interno. Se llama así porque es paralelo al músculo macetero. Su origen va a estar en la fosa pterigoidea. Como ya hemos estudiado en osteología, la fosa pterigoidea está formada por las dos alas de la apófisis pterigoides y la apófisis piramidal del palatino.
Estas fibras van a bajar oblicuamente y se van a dirigir al gonium, al ángulo mandibular, y se van a insertar en la cara interna de la rama mandibular. Va a estar inervado por el nervio propio del pterigoideo interno que vamos a describir con nervios. Luego vamos a tener al músculo macetero. Este músculo macetero significa masticar, yo mastico, y se va a insertar a través de 2 o 3 fascículos, según Rubier, 3 fascículos, uno superficial, medio y profundo, y según autores simplemente en 2 fascículos. El fascículo superficial se va a insertar en el borde póstero inferior del hueso malar. El fascículo intermedio se va a insertar en el borde inferior del asa cigomática y el fascículo profundo en la cara interna del asa cigomática. Entre los dos músculos, pterigoideo externo y pterigoideo interno, vamos a encontrar la fascia interpterigoidea. Como ustedes ven, esta fascia interpterigoidea tiene forma cuadrilátera, un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. El borde superior se va a insertar en la porción tímpano-escamosa de la cisura de Glaser, en la espina del esfenoides y en el borde interno del agujero bajo. El borde inferior va a estar inserto en la parte inferior de la rama mandibular, especialmente en la língula mandibulae o espina de Spick. El borde posterior va a ser un borde libre que va a ofrecer un orificio, el orificio de Juvara. Este borde va a estar reforzado por el ligamento esfenomandibular. Por este orificio de Juvara va a entrar la arteria maxilar y va a salir el nervio auriculotemporal. El borde anterior, que aquí podemos ver, se inserta en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides. Es muy importante recordar, en la parte superior y anterior de esta fascia interpterigoidea, vamos a ver esta área que va a tener diferentes orificios. A estos orificios lo vamos a denominar poros crotafíricos de Hirsch. Por estos poros crotafíricos de Hirsch van a estar atravesados por los nervios del tronco anterior del nervio mandibular, que son el tronco de los tensores, el tensor del velo de paladar, el tensor del tímpano y del músculo pterigoideo. Como ustedes pueden ver acá, se está inervando al músculo pterigoideo interno. Y en la parte inferior, en su borde inferior, vamos a ver que va a estar perforado por el nervio lingual y por el nervio milioideo. Entonces tenemos los movimientos de elevación. En este movimiento de elevación, como ustedes pueden ver acá, van a intervenir el temporal, el macetero, el pterigoideo medial. El movimiento de depresión va a estar dado por el pterigoideo lateral, los músculos supra e infraioideos. Entonces acá están los músculos supra e infraioideos y además la gravedad va a hacer que caiga la mandíbula. Pero en un movimiento activo van a intervenir estos músculos, pterigoideo lateral, supraioideos. La protrusión, este es el movimiento de protrusión. Ahí lo vemos, ese movimiento de protrusión va a estar dado por el pterigoideo lateral, el macetero y el pterigoideo medial. La reposición o retrusión o retropropulsión o retracción de la barbilla va a ser dado por el temporal, las fibras más posteriores, oblicuas y posteriores, el macetero igual sus fibras posteriores. Y va a haber movimientos de lateralidad. Estos movimientos de lateralidad, también llamados de trituración y masticación, van a estar dados especialmente por el pterigoideo externo del lado contralateral. Y van a intervenir el temporal y el macetero.